Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Antes de que pongas un comentario ahí todo enojado porque en tu opinión alguien que cometió un crimen no merece trato digno ni merece su libertad, dame un minuto para explicarme. Bueno, dame 2 minutos. Si quieres liberar a los presos, ¿por qué no los metes a tu casa? ¿Por qué no quieres que vivan en tu casa? Seguro quieres que se vayan a casa de alguien más. Típica respuesta de socialista. Aclaración 1. Ponemos a seres humanos en prisiones horribles como única solución a problemas tan diversos como el narcotráfico, los asesinatos, la pobreza, los problemas mentales, la violencia de género, las adicciones y un largo etcétera. La propuesta es encontrar distintas soluciones para cada uno de estos problemas. Aclaración 2. Si has sido víctima de un crimen y estas conversaciones te incomodan, lo entiendo, pero creo que es fundamental tener una discusión realista sobre las prisiones. Las prisiones no son un lugar para satisfacer la necesidad de venganza de nadie. En última instancia, deberían de ser una herramienta para reintegrar a estas personas a la sociedad. Y aclaración 3. Si crees que una persona tiene mejores condiciones dentro de una prisión que en libertad, nuestro objetivo debería de ser mejorar las condiciones de vida de las personas en libertad y no empeorar las prisiones. Y ahora sí, vamos por los spoilers. Spoiler 1. Intentaré demostrar cómo el sistema penitenciario actual genera más crimen del que resuelve. Spoiler 2. El concepto de encerrar a la gente mala para que no haga daño funciona en teoría, pero en la práctica es mucho más complejo y también tiene bastantes problemas. Y spoiler 3. El crimen organizado es un síntoma de un problema mayor, y si lo que quieren es combatir el crimen organizado, el actual sistema de prisiones no es la solución. Está bien que se maten entre ellos, es su problema por ser unas lacras. Ahora lloran, pero nadie llora por los familiares de las víctimas, malditas ratas de alcantarilla, desperdicio social. Empecemos por el principio. ¿Por qué digo que las prisiones de Latinoamérica generan más criminales? Las cárceles en este país son universidades del delito. Esta frase la he escuchado un promedio de 3.500 veces, y es algo a lo que nunca le había prestado mucha atención. Pero, ¿cómo es esto de que las prisiones son universidades del crimen? ¿Acaso dentro de las prisiones hay maestros del crimen y dan cursos avanzados? ¿Y te dan un paquetote así de fotocopias con teoría de cómo robar un coche? Bueno, sí, en parte es cierto, a excepción de lo de las fotocopias. Bueno, quién sabe. Los criminales más novatos aprenden bastante dentro de las prisiones, pero el problema es más complejo. Las condiciones dentro de las prisiones en Latinoamérica producen nuevas formas de crimen más complejas y más difíciles de erradicar. Para entender mejor este problema, lo primero es definir estas condiciones que lo generan. Se pueden resumir en estos dos grandes factores. Factor número 1. Las prisiones en Latinoamérica reciben muy pocos recursos y cosas tan básicas como los alimentos y el espacio para vivir no están asegurados. Obviamente, esta falta de recursos también afecta a los trabajadores que generalmente no están bien capacitados y cobran un sueldo muy bajo. Factor número 2. En las prisiones en Latinoamérica ya no cabe más gente. Y casos como el de la cárcel La Modelo en Bogotá, Colombia, que han llegado a estar hasta el doble de su capacidad, no son una excepción, sino la norma. La sobrepoblación y la falta de recursos actúan en conjunto para crear el maravillosamente jodido problema de las pandillas carcelarias. ¿Y quién mejor para explicar el problema de las pandillas carcelarias que un gato con acento español? Todo tuyo, Fiskifus. Gracias, Chinicuil. Vamos a ello. La sobrepoblación empeora la escasez de recursos. La escasez de recursos permite que las pandillas se vuelvan más poderosas, ya que son estas las que controlan la distribución de recursos dentro de las prisiones, además de, obviamente, la droga que se consume en prisión para poder aguantar las condiciones. Yo llevo 2 meses encerrado en casa y me estoy haciendo adicto al té. ¡Al té! Esto facilita que puedan sobornar a los custodios y demás trabajadores, que como ya habíamos dicho, es común que estén poco capacitados y que les paguen poco. Esto permite que las pandillas actúen con impunidad y en muchos casos tener control total de las prisiones. Y como hay poco espacio en las prisiones, es común que los presos de mucha peligrosidad se mezclen con los de poca peligrosidad y esto hace que las pandillas puedan reclutar más gente. Y las pandillas son muy poderosas dentro de las prisiones, pero sus integrantes también están fuera de prisión, y esto permite que también puedan controlar la vida de las personas que visitan la prisión por medio de una red de extorsiones muy sofisticada. Y por sofisticada me refiero a escalofriante. Cuando escuchas los testimonios de las familias de las víctimas de estas extorsiones, se te pone la piel de gallina. Pero es que esto no acaba aquí. Tener a sus líderes dentro de prisión les beneficia.
porque están protegidos de organismos civiles, periodistas y otros grupos de resistencia que no pueden actuar en prisión. En pocas palabras, tenemos más crimen y de mejor calidad. Back to you, Chiniquil. Cambio y corto. Muchas gracias por la explicación, Dr. Fiskifus. Este fenómeno pasa en Venezuela con los pranes que controlan las prisiones. Aquí vemos cómo tienen acceso a armamento pesado incluso dentro de la prisión. Pasa en El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros países con las pandillas de maras, en México con los cárteles de la droga, el Primeiro Comando da Capital y otras organizaciones criminales en Brasil, y puedes así ir país por país del continente y encontrarás historias similares. Si quieren entender más sobre este problema, les recomiendo el artículo El dilema de las prisiones, incubadoras del crimen organizado en Latinoamérica. Pero, ¿por qué hay tanta gente en prisión? Esta pregunta tiene muchas respuestas, pero uno de los factores más importantes es que a partir del año 2000, en todo el continente se ha librado una llamada guerra en contra del narcotráfico, agravada por deportaciones masivas de Estados Unidos al Triángulo Norte. Esto ha traído muchas políticas de mano dura. Y bueno, las políticas de mano dura realmente son un sinónimo para meter a más gente a prisión. Pero, ¿por qué las prisiones están en tan malas condiciones? Tener una prisión en buenas condiciones es muy caro. Una prisión, en resumen, es un pequeño pueblo amurallado. Requiere de servicios de alimentación, limpieza, mantenimiento de instalaciones, servicios médicos entrenados, guardias de seguridad entrenados, terapeutas especializados, equipos administrativos y un larguísimo etcétera. Y cuando los gobiernos invierten en la rama judicial, generalmente dedican muchos recursos a la policía y muy poco a las prisiones. El caso es que cosas tan básicas como la comida, la electricidad, el agua o el acceso a ropa son irregulares y en muchos casos no hay espacio suficiente ni para dormir, y con tantísima gente en prisión es difícil garantizar las condiciones mínimas para una vida digna. Sí, ya sé, pero ¿qué creían que iban a la playa esos ladrones maleantes? Se merecen eso y más, ¿no? Es tentador pensar que estas condiciones son un castigo para las personas que cometen un crimen, pero, como ya lo hemos demostrado anteriormente, estas condiciones son justamente las que producen un problema mayor. O sea, la solución es privatizar las prisiones. Esto es una mala idea, porque convertimos las prisiones en negocios, y el objetivo de un negocio es ganar dinero. La privatización de las prisiones en Estados Unidos no ha mejorado las condiciones ni ha bajado la tasa de crimen. Pero ¿por qué los políticos insisten con las medidas de mano dura de enviar tanta gente a prisión? Esto es un poco más complicado saberlo, porque a ciencia cierta quién sabe qué es lo que pasa dentro de la cabeza de los políticos. No podemos entrar a su mente, pero sí podemos entrar a sus redes sociales. Si me preguntan a mí, los políticos aman las prisiones, porque son una forma fácil de pretender solucionar un problema y tener muy buena prensa al mismo tiempo. Hay mucha inseguridad, metan más gente a prisión. Problemas con el narco, metan más gente a prisión. Corrupción, metan a algún político a prisión. Pero obviamente estas medidas no atacan el problema de la inseguridad, del narco o la corrupción de raíz. Pero, ¿para qué sirven las prisiones entonces? Las prisiones sirven para encerrar a la gente mala y que no hagan daño al resto de la sociedad, ¿verdad? Sí, en teoría es así, pero en la práctica, como todo en este maldito tema, es mucho más complicado. Existen muchos argumentos en contra de las prisiones, pero solo hablaré de dos porque los problemas de encerrar a una persona en prisión son muchos y podemos estar hablando de esto horas y horas, y ni ustedes tienen la paciencia para escuchar un video tan largo y ni yo tengo el talento para crearlo, así es que vamos a simplificarnos la vida, ¿ok? Ok. Los dos problemas de los que hablaré serán: ¿cómo podemos estar seguros que elegimos correctamente a las personas que enviamos a prisión? Y dos, ¿qué hacemos con estas personas cuando tienen que salir de prisión? Empezaré por el punto 2 porque así será más fácil de explicar el punto 1. Cuando hablamos del problema ¿qué hacer con las personas cuando tienen que salir de prisión? Existen dos grandes escuelas de pensamiento. Uno que dice que las prisiones son lugares de castigo y la gente no cometerá crímenes para no volver a prisión. Y el segundo es que las prisiones son lugares que deben de ayudar a los criminales para que se puedan volver a integrar a la sociedad. Uno es un sistema de castigo y el otro es un sistema de ayuda. Y suena normal que las prisiones estén un poco a la mitad. Sí, es cierto que las prisiones deben de ayudar a reintegrar a una persona a la sociedad, pero bueno, también hay que castigar a las personas que se portan mal. ¿Cansado de vivir en un entorno hostil? ¿Cansado de que tu pobreza te orille a depender de las drogas? ¿Cansado de que tu color de piel te haga más susceptible a la brutalidad policíaca?
No te preocupes, tenemos la solución para ti. Tortura en prisión. Estas técnicas ancestrales de educación para adultos cuentan con reconocimiento internacional. Oh, esto es justo lo que necesitaba. No hay nada más estimulante para dejar de delinquir que compartir una habitación pequeña con 20 personas que sufren de algún trastorno mental y recibir brutales golpizas. Esto seguro me ayudará a encontrar un trabajo honesto saliendo de prisión. No necesitas ser un genio para darte cuenta que los sistemas de ayuda y los sistemas de castigo son contradictorios, pero la sorpresa, o bueno, al menos la sorpresa para mí, es que esta contradicción ha existido desde que existen las prisiones modernas en Latinoamérica y son una herencia del sistema penitenciario que se creó en Europa con la llegada de la era industrial. Este sistema nació para integrar a las personas que no querían o no se podían adaptar a la nueva forma de vida que trajo consigo el capitalismo. Sí, ya sé, parece que cada vez que alguien hace un análisis de cualquier cosa, todo es culpa del capitalismo. A ver, no es casualidad que la era industrial diera origen a las prisiones modernas y a las escuelas modernas. Pequeña aclaración. Las prisiones existían en la antigüedad, pero no tenían este concepto moderno de castigar o educar a alguien para reinsertarlo a la sociedad. El objetivo de las prisiones antiguas era para que la sociedad estuviera en paz con Dios. Suena raro, pero recuerden que antes no había una separación entre iglesia y Estado, y los conceptos de justicia estaban muy ligados a las creencias religiosas, y se pensaba que los crímenes no se cometían contra otra persona, sino contra Dios, y la justicia básicamente era para castigar al que hizo un mal a Dios y así evitar un castigo de Dios a la sociedad. Cuando digo prisiones modernas, me refiero a las prisiones como existen actualmente. Ahora sí, sigamos con el video. Las escuelas y las prisiones modernas fueron creadas para moldear a las personas que no sabían cómo trabajar en las largas jornadas dentro de las fábricas. Este sistema de prisiones estaba específicamente enfocado en personas que habían dejado el trabajo en el campo y se habían mudado a las ciudades y no se podían adaptar a las condiciones monótonas y extenuantes y mal pagadas que tenían los trabajos en las fábricas. Estos inadaptados eran enviados a las workhouses, que era un punto intermedio entre albergues, prisiones y fábricas con condiciones tan deplorables que era preferible aceptar las condiciones de trabajo que se ofrecían en las fábricas. La función histórica de las prisiones es aislar y arreglar a estas personas que no se pueden integrar a la fuerza laboral. Este modelo fue importado en toda Latinoamérica y es el modelo que sigue funcionando hasta hoy. Como ven, las prisiones desde que se inventaron tienen como ideas bastante contradictorias, entonces la única solución es cumplir muy bien el punto 1. Bueno, el punto 1, para los que no se acuerdan, es estar muy seguros de las personas que enviamos a prisión. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que elegimos correctamente a las personas que enviamos a prisión? El primer problema y el más obvio es que las irregularidades y la corrupción de las instituciones que existen desde este pequeño punto en el Río Bravo, aquí en México, hasta este otro pequeño punto abajo en la Patagonia, hace muy difícil crear un sistema fiable de justicia que efectivamente meta a la prisión a las personas que son un peligro para la sociedad. No quiero ser muy cínico al respecto, pero me gustaría saber las cifras de la gente que termina en prisión en Latinoamérica porque no tuvo el dinero suficiente para pagar un soborno. La única manera fiable de evitar poner gente inocente en prisión es hacer más lentos los procesos judiciales o invertir más recursos en jueces y personal administrativo para que puedan procesar más casos. Y obvio, como no, esto también presenta ciertos problemas. Hay muchas personas dentro de prisión que están ahí esperando un juicio, y en casos muy extremos como el de República Dominicana, 61% de los presos están en espera de un juicio. El segundo problema es que se necesitan recursos para separar a los presos según la gravedad de su crimen, y como ya lo analizamos anteriormente, las prisiones tienen muy pocos recursos y es muy común que los presos que cometieron robos sin violencia terminan en lugares con los presos de más alta peligrosidad. El tercer punto es que el sistema judicial está diseñado para que las personas que no tienen dinero vayan fácilmente a prisión. Si puedes pagar multas y puedes pagar un buen abogado, legalmente tienes una ventaja enorme por sobre alguien que no puede pagar esto. Y por último, en las prisiones también hay personas con algún problema mental o con alguna adicción, y aunque las leyes en muchos países contemplan que estas personas no pueden compartir el mismo espacio que el resto de los criminales, en la práctica, ya saben, la falta de espacios y de recursos hacen que siempre terminen mezclados. Pero entonces,
¿A dónde enviamos a los asesinos, ladrones violentos, torturadores y violadores que trabajan para el crimen organizado o incluso que trabajan para el Estado? Cada uno de estos crímenes responde a una causa distinta. El problema de la violencia en Latinoamérica está estrechamente ligado a la desigualdad y al abandono de las instituciones. Las prisiones son un reflejo de nuestras sociedades, y es mucho mejor prevenir estos problemas antes que resolverlos. La solución debe de ser estructural y profunda. El crimen organizado es un síntoma de un problema mayor, de un Estado fallido, de décadas de abandono, de gobernantes que se vendieron a empresas internacionales, de pueblos que han vivido en la miseria durante generaciones, sin transporte, sin cultura, sin educación, sin comunicación, sin luz, sin agua, sin gas, ni internet. En pocas palabras, las prisiones en Latinoamérica son lugares de tortura. Si moralmente crees que esto es aceptable, recuerda que estas condiciones son las que generan las pandillas carcelarias. Si queremos soluciones más profundas, debemos dejar de mandar tantísima gente a prisión, liberar los presos de baja peligrosidad y mejorar nuestras leyes en contra de las drogas. Legalícenlas ya, tercos. Este debe de ser un problema de salud y no un problema legal y judicial. Invertir en programas de readaptación para personas que salen de prisión y ayudarles a encontrar trabajo es invertir en que no vuelvan a delinquir. Invertir en que las prisiones sean lugares espaciosos, con ropa limpia, lugares para dormir, comida, talleres y personal capacitado, es invertir en quitarle poder a las pandillas carcelarias. Invertir en cultura, acceso a servicios y proporcionarle una vida digna a los sectores más abandonados de nuestras sociedades es invertir en la lucha contra el narcotráfico. La guerra contra el narco está perdida. La lucha que merece la pena es en contra de la desigualdad que azota como una plaga el continente. El anarquista Pedro Kropotkin dijo algo que era muy cierto hace 134 años y está bastante vigente el día de hoy. La severidad del castigo no disminuye el número de delitos. Ahorcad si queréis a una cuarta parte de los asesinos, y el número de asesinatos no disminuirá. Si la cosecha es buena y el pan barato y el tiempo apacible, decrecerá enseguida el número de asesinatos. Muchas gracias por escucharme. Este tema de las prisiones es un tema un tanto personal para mí porque era en lo que trabajaba mi papá y durante muchos años estuvo trabajando en muchas prisiones en México y de hecho yo pude vivir con él en las Islas Marías durante una temporada y pude conocer la historia de los presos y del sistema penitenciario de primera mano. Y bueno, no sé, es un tema que si les interesa pónganmelo en los comentarios y me gustaría seguir hablando de él, a ver qué opinan. Y como siempre dejo todas mis fuentes en la descripción porque las cosas que explico no me las invento, son opiniones de expertos que han escrito sobre el tema. Y obvio, si te gustó el video y te pareció interesante, compártelo, pon tus dudas y opiniones en los comentarios y en un periodo de tiempo razonable intentaré hacer un video donde discutiremos los mejores comentarios, ¿ok? Bueno, hasta la próxima.